Corporación de Comunicaciones Trochando Sin Fronteras, Periodismo Alternativo, Independiente y Popular presenta Noticias en Movimiento. Hoy estamos transmitiendo desde la vereda Villamaga, en el municipio de Saravena, donde se realiza la final de las Olimpiadas Campesinas y Comunales. Sean todos bienvenidos a Noticias en Movimiento, un espacio periodístico, alternativo, independiente y popular, porque esta es la mejor manera de informarte. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube Noticias en Movimiento, la red social de Facebook Trochando Sin Fronteras, grupos y canal de WhatsApp Noticias en Movimiento, así como el canal local de televisión de Saravena, TVAR. Y estos son nuestros titulares. El sindicalismo en Colombia es reconocido como víctima del conflicto armado. En Saravena, Arauca, se desarrolló audiencia pública de tierras. Asociación Juvenil Estudiantil Regional, ASOJER, 26 años de lucha y transformación de líderes. Central Unitaria de Trabajadores convoca marcha en apoyo a las reformas sociales que se desarrollan en el país. La defensa de los derechos humanos es importante para la autoprotección. El sindicalismo en Colombia es reconocido como víctima del conflicto armado. El sindicalismo en Colombia es uno de los sectores más golpeados por el conflicto armado. Noticias en Movimiento entrevistó a Edgar Mujica, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Nacional. Asegura que fueron más de 15.000 violaciones que recibieron los trabajadores sindicalizados en Colombia. Testifica que en estos hechos se vieron involucrados los paramilitares, estructuras de seguridad del Estado, empresarios y políticos de alto nivel. Nosotros veníamos autónomamente como movimiento sindical en un ejercicio de reconstrucción de memoria y de todos los hechos victimizantes. Este ejercicio nos logra demostrar que más de 15.000 violaciones de derechos humanos sufrieron los trabajadores colombianos y trabajadoras colombianas, entre ellos 3.500 asesinatos, y que buena parte de ellos fueron ejecutados por grupos paramilitares y que en algunos de los casos hubo participación directa de fuerzas del Estado a través de agentes estatales. Se han recibido declaraciones juramentadas de que el empresariado colombiano o sectores del empresariado nacional y multinacional estuvieron vinculados a esos hechos. Hoy hay un momento de oportunidad, el gobierno reconoce al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva. Eso abre una perspectiva y es la posibilidad de que en una mesa con el gobierno nacional el sindicalismo pueda discutir y acceder a derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para los trabajadores y trabajadoras colombianas. Mujica expresa que esperan que después de hecho este reconocimiento, la directora de la Unidad Nacional de Víctimas y la ministra de Trabajo hagan acercamientos para iniciar los diálogos en busca de las medidas de reparación, las cuales deben ser de orden político. Bueno, nosotros esperamos que, hecho este reconocimiento público al movimiento sindical, la directora de la Unidad Nacional, la señora ministra del Trabajo, convoquen el espacio que se tiene concertado para este tema. Iniciemos lo que se conoce formalmente como el diagnóstico del daño, es decir, tener una dimensión política de lo que le pasó al movimiento sindical, y hecho eso, entremos en la discusión de cuáles serían las medidas de reparación. Esas medidas de reparación son unas medidas de reparación colectiva, y nosotros hemos dicho y hemos considerado que tienen que tener un alto contenido político, un alto contenido de devolución de derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianos, y que tienen que tener una transversalidad, tanto territorial como sectorial, porque las víctimas pertenecen a territorios específicos, a contextos específicos y a sectores sindicales particulares.
Señala que en Colombia todos los sectores sindicales han sido afectados, pero el sector más afectado es el magisterio, el agrario, el petrolero y el de la minería. El sector más afectado es el sector del magisterio, los docentes afiliados a FECODE y a las diferentes filiales departamentales, los sectores agrarios, el sector petrolero y de trabajadores de la minería, pero todos los sectores en general han sido afectados, y ahí acudimos a algo que señala el ordenamiento jurídico de los derechos humanos en materia de genocidio. Es que en muchas ocasiones solo con haber atentado contra un dirigente sindical causaron un gran daño y tuvo un gran impacto ese asesinato, esa desaparición forzada de ese trabajador o trabajadora. Entonces, digamos, más allá del tema cuantitativo, aquí queremos centrar un debate político, demostrar que aquí hay una cultura antisindical y que contra el sindicalismo colombiano se cometió un genocidio. Edgar Mujica dice que al asesinar, desplazar o desaparecer a un dirigente social se pierde un proyecto de vida y que estas son pérdidas irreparables. Cuando asesinan o desaparecen o desplazan a un sindicalista, a un compañero trabajador o trabajadora, se pierde primero que todo un proyecto de vida ligado a un territorio, ligado a una comunidad, construir un proyecto político alrededor de un dirigente sindical, así como cualquier dirigente social, encarna un gran esfuerzo para la comunidad, para los trabajadores, para el sindicato. Entonces, estas pérdidas a veces terminan siendo pérdidas irreparables en términos de lo que le costó a su sindicato que ese dirigente llegara a tener la cualificación y el nivel de desarrollo político que encarnaba cuando fue víctima de estas violaciones de derechos humanos. Entonces, estas pérdidas son pérdidas muy grandes y esperamos que así sean dimensionadas y que la reparación en términos políticos dé cuenta del daño que se causó. En Saravena, Arauca, se desarrolló audiencia pública de tierras. El 21 de septiembre de este año, en el municipio de Saravena se desarrolló la primera audiencia pública de tierras convocada por la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro Azonalca y el senador campesino Robert Daza. En la apertura de esta audiencia, el líder campesino Ernesto Roa plantea que este es un escenario creado para exponer las problemáticas del campo colombiano y sus respectivas soluciones. Agrega que lo que se ha construido en el departamento de Arauca ha sido el fruto del trabajo organizado y la movilización social. En el caso del departamento de Arauca, que es un departamento que ha sido reconocido en la historia del país por sus luchas, por sus gestas, pero también por sus propuestas. Este escenario al que hoy estamos convocados nos llama a seguir profundizando en la organización social y la necesidad de que nos sigamos cualificando en términos de nuestra propuesta agraria. El problema de la tenencia, no solamente en esta región del país, sino en el país, es una cuestión que ha sido también histórica. La concentración de la tierra en el país sigue en unas manos distintas al campesino y a las campesinas, a los afros o a los indígenas. La concentración de la tierra productiva en el país es parte de la problemática que ha marcado la violencia política en este país, la persecución, el genocidio. Y nosotros no somos la excepción. Y lo que acá se ha construido ha sido el producto del trabajo social, del trabajo organizado. Y hoy acá vamos a plantear de manera radiográfica esa problemática que ha afectado o que sigue amenazando la permanencia de las comunidades allí, como ha sido la explotación petrolera en este departamento y lo que ha significado ello. Sabemos acá que parte de la informalidad que tenemos en las tierras ha sido la vocación que han querido darle
a este suelo, porque no lo reconocen como ese suelo que le ha dado la comida a parte del país, que se ha pensado en la soberanía y la autonomía alimentaria, que hemos sido capaces de organizar los distintos sectores productivos para que este departamento, después del boom de la coca, retomara su vocación agropecuaria, sino que se sigue viendo el departamento de Arauca como un departamento cuadriculado para seguir ejerciendo la actividad extractivista, pero que además nos estigmatizan porque supuestamente en Arauca es un foco de violencia. Asimismo, la viceministra de Desarrollo Rural, Marta Viviana Carvajalino Villegas, indica que hace 29 años no había voluntad política para implementar la reforma agraria. Llama a los alcaldes y a gobernadores a conformar el encuentro del campesinado en un diálogo con la institucionalidad. Hace 29 años no había voluntad política para implementar la reforma agraria. Y el hecho de que el gobierno nacional esté acá, en la disposición, en el número, en la calidad y cantidad de funcionarios que hoy estamos aquí para escucharles, demuestra que después de 29 años ustedes tienen un gobierno que tiene la decisión y la voluntad de implementar la reforma agraria. Para eso construimos nuevamente el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que tiene una comisión intersectorial, pero que va al departamento, señor gobernador, con el Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, una instancia de concertación, una instancia de articulación, una instancia que permite la planeación del territorio desde instrumentos no solo para la distribución de las tierras, sino para que las tierras produzcan y tengamos bienes y servicios públicos. Una invitación, señor gobernador, y es que citemos el Consejo Seccional Agropecuario que revivimos en el departamento hace 2 años a instancia del Ministerio Público para conformar, para instalar de la mano de las organizaciones campesinas del departamento, de los resguardos y territorios colectivos legalmente constituidos, el Comité Departamental de Reforma Agraria. Y esa figura en el departamento tiene un escenario en lo municipal, que es a lo que hoy está convocando el Ministerio de Agricultura a todos los procesos sociales del campesinado, que son los comités municipales de reforma agraria y desarrollo rural. Alcalde, ahí en ese comité municipal de desarrollo rural, que ese bien que usted lo ha impulsado, que lo ha mantenido vivo, conformemos, impulsemos de la mano de la Agencia Nacional de Tierras el encuentro del campesinado en un diálogo con la institucionalidad. Serán los comités departamentales, los comités municipales, la instancia de concertación del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Será el comité municipal el que le permita al Ministerio de Agricultura, a la Agencia de Desarrollo Rural, a la Agencia Nacional de Tierras, tener una apuesta concertada y organizada en el territorio. El docente y líder indígena Elmer Tegría, del pueblo Uva, dice que Arauca nunca estuvo baldía. Asegura que los indígenas entendieron que las necesidades de los campesinos son las mismas de ellos. Arauca y Colombia nunca estuvo baldía, porque nosotros los pueblos originarios siempre hemos existido aquí en la región, en nuestro país, sino que eran sistemas propios de vida y espacios de vida diferentes. Que hace 5, 6, 7 décadas empezó la transformación en el departamento de Arauca, sí, claro, pero no eran territorios baldíos. Aquí había una población significativa y la historia lo narra concreticamente, y que hemos sufrido diferentes procesos, sí, claro. Por eso, a través de todo ese mal llamado proceso de colonización, los pueblos indígenas, al final de tanto conflicto con nuestros hermanos campesinos, logramos entender que las necesidades indígenas eran las mismas del campesino y que había una razón importante para vivir, y que poco a poco fuimos entendiendo esos espacios de vida. Hoy estamos en este proceso de resistencia. En esta audiencia se hizo la presentación de 3 casos puntuales del territorio en el departamento de Arauca.
Estos casos se centran en las problemáticas que ha generado el complejo petrolero Caño Limón, de tierras de la vereda San José Obrero y la problemática en educación del territorio campesino agroalimentario del municipio de Fortul. Muchos campesinos de diferentes partes del país llegaron a este territorio con la esperanza de poder vivir en tranquilidad y poder sacar a sus familias adelante. Y todo fue así por la abundancia que brindaba este territorio. Pero esto cambió cuando se anuncia la llegada de las multinacionales a explotar nuestros recursos en 1983, implementando unas políticas de terror dirigidas hacia el campesinado y cometiendo un ecocidio al medio ambiente. Esto en complicidad con el Estado y sus diferentes herramientas de represión, por ejemplo, como las fuerzas militares representadas en la Policía Nacional y el Ejército Nacional, paramilitares y represión jurídica. Desde 1999 estamos diciéndole al gobierno que nosotros estamos presentes en esta vereda ejerciendo una labor agropecuaria donde produce todo lo del agro, que ahí estamos presentes y todavía seguimos presentes. En este momento, en el 18 de mayo del 2006, se crea una figura jurídica o creamos una cooperativa con el fin de desarrollar las actividades agropecuarias y seguir poder gestionar recursos ante las entidades departamentales y municipales en pro del desarrollo de estas 44 familias que vivimos en esta vereda. Tenemos una problemática en temas de educación, de escuelas. Resulta que allí las veredas tienen sus escuelas, pero tan solo 2 tienen la titularidad de propias. Esto nos ha generado a nosotros un problema muy grande porque el tema de gratuidad para nuestros niños campesinos que estudian allí es definido y centralizado solo por un plantel educativo. Y es el que define qué necesitan los niños en cada una de estas instituciones. Entonces el panorama es muy desalentador porque vemos con profunda tristeza que aquellos niños son llenados de elementos que nada tienen que ver con la formación que ellos merecen en estas etapas, porque son pues básica, primaria específicamente. Y escuelas, por falta de recursos, se han cerrado. Desafortunadamente ha sido así y se están cayendo sus estructuras porque no hay quien haga uso de ellas. Entonces necesitamos concretar que la educación de nuestros niños se garantice en las óptimas condiciones, pero no solo que se garantice, sino que aquellos predios verdaderamente pertenezcan a esas comunidades, para así llegar a una gestión propia, profunda y humana que represente a estos niños en un futuro. Muchas gracias. A esta audiencia pública de tierras asistió la representante a la Cámara Curul Especial de Víctimas, Karen Manrique, quien sostiene que es fundamental escuchar las dificultades que ha expuesto el pueblo araucano. Se realiza esta importante audiencia en el municipio de Saravena, una audiencia de tierras, una audiencia donde nos convoca a los campesinos y campesinas, a los líderes y lideresas de los territorios que a través del tiempo se han presentado dificultades alrededor de la organización de la tierra. Ante esta dinámica considero que es fundamental escuchar las dificultades que ha presentado el pueblo araucano frente a esta dinámica que hoy nos une en unísono en este escenario. Mi principal compromiso como congresista, como campesina, como representante de las víctimas del conflicto armado del departamento de Arauca, es acompañar las iniciativas del pueblo, es acompañar a esas solicitudes que han hecho en este escenario los campesinos y campesinas, los líderes y lideresas, y pues además reconocer el liderazgo de esta audiencia pública. Noticias del Movimiento entrevistó al líder campesino Jorge López, quien refiere que en Colombia históricamente hay mucha tierra en pocas manos y muchas manos con poca tierra.
explica que esta es una de las causas del conflicto armado. La estructura de la tenencia de la tierra, también su uso y ocupación en el país, ha estado marcada sobre todo por la gran concentración, mucha tierra en pocas manos y poca tierra en muchas manos, o sea, fincas pequeñas, sobre todo en las partes de ladera. Esa polarización en la tenencia de la tierra es producto también de la colonización y de los procesos de independencia históricos que ha tenido el país. Toda esta concentración de tierras ha derivado en conflictos sociales, políticos y también es parte del origen del conflicto armado que actualmente pervive. Observa que en esta audiencia se trataron temas importantes como la problemática de la tenencia de la tierra, la titulación, la adjudicación y persistencia de algunas problemáticas frente a comunidades indígenas y negras. Esta audiencia de tierras la convocó la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galanzorro Azonalca, la convocó también en conjunto con el senador Robert Daza, en donde se llamó a las instituciones del Estado, vino una viceministra, Marta Carvajalino, a escuchar algunas de las problemáticas que tenemos en el departamento con la tenencia de la tierra, con la titulación, con la adjudicación, pero también algunas de las problemáticas que persisten frente a comunidades indígenas y comunidades negras. El objetivo de esa audiencia de tierras era, por un lado, pues que las comunidades tuviesen un acercamiento directo con las instituciones, pero por el otro, presentar casos puntuales en donde las multinacionales han despojado y aún mantienen control sobre territorios como la Laguna del Lipa, en el territorio campesino agroalimentario, o casos en donde el Estado colombiano no ha adjudicado y entregado las tierras al campesinado, como en el municipio de Fortul, en el territorio campesino agroalimentario del Piedemonte araucano. Además de eso, en esta audiencia de tierras nosotros presentamos nuestra propuesta de reforma agraria integral y popular, presentamos también algunas propuestas concretas para el departamento de Arauca en cuanto a banco de tierras, desarrollo productivo, agroindustrial, fortalecimiento de las cadenas y fortalecimiento de la producción en vía al cambio de matriz tecnológica de la agricultura tóxica a la agroecología, y al mismo tiempo se plantearon exigencias desde las comunidades negras e indígenas. Por último, informa que quedaron acuerdos concretos como las mesas para Arauquita, Fortul y la instalación de la Mesa Departamental de Tierras. Termina siendo un llamado a seguir atentos a las jornadas de movilización y de lucha. Quedaron unos acuerdos concretos respecto con mesas de tierras para Arauquita, para Fortul, en el caso de un predio del territorio campesino agroalimentario, pero también quedó la necesidad de instalar una mesa departamental de tierras en donde esté el Ministerio de Agricultura, instituciones del departamento y también la Asociación Nacional Campesina y el Movimiento Político de Masas. De esta mesa esperamos que se pueda avanzar en la solución de las problemáticas de adjudicación de tierras y de todo el barrido predial, todos los procesos que haya que realizar, entendiendo también que esto es posible solamente a raíz de la movilización, de la organización social y de la capacidad que como pueblo organizado tenemos de hacer valer nuestros derechos. El llamado es a que estemos en permanente comunicación con los coordinadores municipales, con los presidentes de las juntas veredales de los territorios campesinos agroalimentarios y de los comités veredales de Azonalca, que vayamos recogiendo la información necesaria para poder hacer esas actividades con la institución y que podamos también prepararnos, si es el caso, para continuar jornadas de movilización y de organización y de lucha. Asociación Juvenil Estudiantil Regional, ASOJER, 26 años de lucha social y formación de líderes. ASOJER es una organización juvenil que tiene más de 2 décadas desarrollando trabajo social en el territorio araucano. Noticias en Movimiento dialogó con Ricardo Torres, presidente de la Asociación Juvenil Estudiantil Regional. Esta es su historia. ASOJER es una organización juvenil y estudiantil que pues hace trabajo acá en el departamento de Arauca organizando a los jóvenes. Dentro de la asociación tenemos unas propuestas políticas, ¿sí?, que son las que pues, nosotros defendemos, y cada vez que intentamos o proyectamos organizar a los jóvenes en el departamento.
Ricardo Torres argumenta que ASOGER tiene una propuesta política en defensa del territorio. Dice que trabajan una plataforma de lucha social que contiene 5 ejes, entre estos derechos humanos, ambiente y territorio, cultura, comunicación y recreación y deportes. Nuestra propuesta está enmarcada en cómo defender el territorio, cómo permanecer en él y cómo obtener una vida digna para poder estar en un territorio con todas las condiciones. Sí, entre eso está el tema de una educación gratuita, con garantías y que se le garantice la permanencia a los estudiantes dentro de las instituciones. Y también pues manejamos una plataforma. La plataforma pues tiene 5 ejes. Está el eje de derechos humanos, ¿sí? Porque nosotros desde la asociación formamos jóvenes para que defiendan el territorio ante cualquier amenaza de vulneración de derechos humanos. También tenemos otro eje que es el de ambiente y territorio, que es el mecanismo por el cual nosotros somos defensores del territorio y también pues decidimos cómo nosotros queremos el territorio para nosotros y para las generaciones que vienen. También tenemos otro eje que es el de cultura, es cómo nosotros rescatamos todas esas prácticas culturales que hemos tenido, que nuestros ancestros han tenido, sí, que pues, nos benefician a nosotros y también cómo podemos vincularnos a otras prácticas culturales que pueden ser beneficiosas para nosotros. Tenemos otro eje que es el de comunicación, es como nosotros, esta herramienta nos puede servir para nosotros comunicar pues, la realidad que vivimos en el territorio. Y tenemos otro eje que es el de recreación y deporte. Pues como bien sabe, pues es una asociación de jóvenes y estudiantes, pues también es ver cómo nosotros podemos crear mecanismos para que los jóvenes se acerquen, para crear unos espacios de sano esparcimiento, para nosotros pues vincularnos más. Por último, recuerda que en el año de 1996, las diferentes organizaciones que existían en el territorio se reunieron para estructurar a ASOGER en una sola organización juvenil que defendiera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ASOGER nace pues, de varias asociaciones que había en ese entonces en el territorio, pues se decidieron pues, reunirse en Corocito Tame y pues decidieron unificar todas estas propuestas políticas, organizativas que había en ese entonces y decidieron pues, formar ASOGER. Ya ASOGER este mes cumple los 26 años haciendo trabajo organizativo y político y defendiendo pues, los derechos de las y los jóvenes campesinos, afros, indígenas que hacemos parte del territorio. Sostiene que la Asociación Juvenil Estudiantil Regional es un semillero de líderes sociales. Hoy en día son los que están al frente del movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente de Colombia. La historia lo ha demostrado y hoy en día los compañeros y compañeras que hacen parte de los proyectos y los procesos organizativos y políticos que nosotros tenemos dentro del movimiento, pues la gran mayoría han salido y se han formado dentro de nuestra asociación. Central Unitaria de Trabajadores convoca marcha en apoyo a las reformas sociales que se desarrollan en el país. Según el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Albio Sepúlveda, para el día 27 de septiembre está programada una movilización a nivel nacional para apoyar al gobierno nacional y a las distintas reformas que éste adelanta. Nos reunimos en el escenario de ACEDAR Saravena con el fin de programar un evento, una movilización nacional el próximo 27 de septiembre. Ese fue el objetivo primordial en respaldo a las reformas sociales, a la paz y no al golpe de Estado que se está orquestando por los grandes monopolios económicos del país. La invitación es amplia para todos los sindicatos, movimientos sociales, expresiones sociales, comunales, campesinos, mujeres, comunidad LGTBIQ+, afros, es decir, toda la comunidad del departamento de Arauca y del país. El próximo 27 de septiembre nos vamos a movilizar
Vamos a estar en las calles en respaldo a la reforma a la educación, en respaldo a la reforma laboral, en respaldo a la reforma pensional, en respaldo a la reforma educativa y el respaldo a todas las reformas sociales agropecuarias que están en este gobierno, que se identifican con la clase popular. La defensa de los derechos humanos es importante para la autoprotección. Defender los derechos humanos es preocuparse por la dignidad de las personas. Mostrar que no se está dispuesto a tolerar la injusticia implica un compromiso de transformación social y de solidaridad. En este sentido, en el departamento de Arauca se está desarrollando una escuela popular de derechos humanos con líderes y lideresas sociales. Para hablar de este tema, hablamos con la psicóloga Lady Almeida, quien nos comenta. La Corporación Jurídica Humanidad Vigente, en articulación con la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, viene desarrollando desde el 2021 escuelas de educación popular enfocada principalmente en derechos humanos, pero transversalizada con un eje de autocuidado desde lo psicosocial. Bueno, la educación popular es una educación para la vida, para transformar la vida. Entonces lo que buscamos es que las temáticas que se trabajan puedan llegar al territorio y transformar sus realidades. Entonces, estar en diferentes territorios desarrollando escuelas de educación popular pues nos permite conocer la realidad de los territorios, sus necesidades, pero también sus fortalezas. Desde el principio me gustó conocer los procesos organizacionales, los procesos sociales que se llevan acá. Me parece que los líderes y las lideresas que tiene este territorio son personas resistentes frente a las luchas que deben realizar y que deben enfrentar por la labor que realizan. Entonces es un aprendizaje porque los procesos colectivos aquí son más fuertes que en otros territorios. Asimismo, Omar Lombana, líder social y economista, expresa que vivimos en un Estado que viola los derechos humanos. Indica que es importante tener conocimiento de cuáles son los diferentes mecanismos para la defensa de los derechos humanos. Estamos en un Estado violador de derechos humanos que violenta las diferentes comunidades organizadas. Entonces la importancia es poder tener la certeza de cuáles son los mecanismos por los que podemos que se nos respeten los derechos humanos, que el Estado no nos siga violentando nuestra dignidad. Entonces el taller de derechos humanos tiene el nombre de José Avelino, que fue un compañero que participó el año antepasado y fue asesinado por los mecanismos paraestatales y fue asesinada por el simple hecho de ser un defensor de derechos humanos. Entonces, en este sentido, el taller nos muestra los diferentes mecanismos que hay para exigir y que se nos garanticen los de diferentes derechos humanos en busca de la dignidad de nuestra sociedad. Igualmente para Yorleis Macualo, lideresa campesina, es muy importante conocer las rutas de atención frente a cualquier situación que violente los derechos de las comunidades y así exigir la garantía de los derechos. Para nosotros la importancia es poder conocer de cómo podemos nosotros también visualizar a nivel nacional e internacional y poder hacer nuestras denuncias para que los hechos de violación de derechos humanos no queden impunes. Para nosotros es muy importante conocer las rutas de atención y lo que contempla los derechos humanos. Yo creo que para nosotros es muy importante todas esas capacitaciones para nosotros poder exigir y que se nos garanticen nuestros derechos. Noticias en Movimiento, porque somos periodismo alternativo, independiente y popular. No olvides seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Noticias en Movimiento, la red social de Facebook Trochando Sin Fronteras, grupos y canales de WhatsApp, canal local de televisión del municipio de Saravena, TVR. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.